Bienvenidos a una edición más del Chat Médico Prevem. ¿Cuántas veces nos quejamos de los molestos mosquitos? Sobre todo en lugares de calor y con humedad. Son molestos y nos provocan comezón y erupciones en la piel. Sin embargo, hay de moscos a moscos. Hay infecciones que se transmiten por estos insectos y que hay que tomar en cuenta ya que pueden ser graves. Dengue, paludismo, Zika, chikungunya, etc. son infecciones que se transmiten por la picadura de insecto. Conoceremos más acerca de estas infecciones en nuestra plática de hoy, con el tema Infecciones transmitidas por vector. Hay que tomarlas siempre en cuenta. Nuestro expositor es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico internista por el Hospital Central Norte de Pemex UNAM y médico intensivista por el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex UNAM. Actualmente es director general y fundador de MetaMedic, empresa médica privada que brinda atención total en salud dentro de la Ciudad de México y en varias ciudades del país. Tiene gran interés por el diagnóstico clínico y la medicina a la cabecera del enfermo. Él es el Dr. Ciro Marco Vinicio Porras Méndez. Agradecemos al Hospital Ángeles Santa Mónica por su apoyo para la realización de este chat médico. Al final de la plática tendremos un espacio para preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros y comencemos con la plática. Dr. Ciro Marco Vinicio Porras Méndez. Bienvenido al Chat Médico Prevem y gracias por estar con nosotros. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo Adelante están? con tu cámara, por favor, si eres tan amable. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien, muchas gracias. Estoy aquí intentando prender mi cámara. Ok, me dice aquí que el hospedador detuvo y no la puedo encender, pero ya parece que Ahí ya. está, ya Listo. está listo, sí. Muy ¿Cómo bien, estás, Marco Porras? bien, bien, gracias. Qué interesante tema tenemos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Preven Seguros te doy la bienvenida. Gracias. Realmente es un tema muy interesante porque pues a veces no tomamos en cuenta que este tipo de infecciones pues, pueden ser graves, ¿no? Entonces, tú como un gran especialista, intensivista, internista, que conoces muy bien del tema, pues estamos muy ansiosos de escucharte con toda la información que nos vas a compartir y y pues nuevamente te digo muchas gracias por estar con nosotros y te dejo con el público. Yo regreso con las preguntas. En cuanto tú termines, yo voy a ir preparándolas para regresar contigo con las preguntas. Gracias, Jorge. Pues para mí es un honor y estoy muy agradecido por la invitación. Espero que lo que diga en esta plática, lo que comparta con ustedes, sea de mucha utilidad y ponerme a sus órdenes, ¿no? Aunque con muchos no me conozca en persona, quiero reiterarme a sus órdenes desde este momento y espero que sea nada más para saludarnos cuando nos veamos, ¿no? Perfecto. Muy bien, Marco. Pues muchas gracias nuevamente y vamos a dar inicio a la plática. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos y buenas noches. Gracias, buenas noches nuevamente. Bueno, es un tema, además de curioso, interesante, y es una de las infecciones que si bien siguen cada vez o están cada vez más vigentes, pensaríamos que cuando escuchamos dengue pensamos únicamente en el sur del país, pensamos en el sur del continente, en lugares fuera de nuestro país, ¿no? Son infecciones que muchas veces entran dentro de las consideraciones diagnósticas cuando estamos viendo a un paciente con fiebre.
Estas infecciones son el ejemplo claro, y digo, si no al menos están en las consideraciones, deberían de siempre estar, sobre todo en personas con factores de riesgo o en pacientes que estuvieron en zonas donde hay casos reportados. Pero lo que decía es que las infecciones de este tipo son el tipo de infecciones que pueden dar muchas manifestaciones, dentro de ellas la fiebre, y esas manifestaciones muchas veces pasan desapercibidas y se les toma como cualquier otra fiebre, se ignora la fiebre y el tipo de dolor en el cuerpo que da, que no es lo mismo tener dolor muscular a dolor articular. Em, es un tipo de infección que como nos puede confundir mucho al momento del diagnóstico, nos obliga a siempre tenerlas en cuenta y siempre considerarlas. Y no quiere decir que se deban de sobrediagnosticar o a cualquier persona con fiebre estarle haciendo pruebas para dengue, para chikungunya y Zika, no, pero hay que siempre considerarlas porque es cierto, cuántas personas dentro o en el interior del país no viajan con regularidad o al menos una vez al año con fines laborales, de vacaciones al sur del país o a zonas tropicales dentro y fuera del país, donde cuando regresan con alguna infección se piensa, o con fiebre, se piensa en cualquier otra cosa, en que el aire acondicionado del autobús, el avión o el auto les inflamó la garganta, muchas que les cayó pesada la comida de donde estuvieron hospedándose, muchas otras cosas, y precisamente porque estas infecciones dan un poco de síntomas respiratorios, aunque sea un día u horas, luego dan un poco de dolor abdominal y diarrea, así hasta que ya cada una va marcando sus manifestaciones clínicas, las que más las distinguen, pero no se piensa hasta que alguien con experiencia y que ha visto casos de este tipo es donde pues empuja al diagnóstico, ¿no? Y aquí el mensaje es que entre más se conozca y más se refuerce que existen y que pueden dar muchas manifestaciones, y sobre todo en personas que estuvieron en zonas de exposición, el tiempo de diagnóstico se puede acortar mucho más, ¿no? Y es una herramienta a favor, porque el tiempo, y hablando del tiempo de diagnóstico, puede mejorar o disminuir las posibilidades de complicaciones, ¿no? Sobre todo para el tratamiento, que si bien lo vamos a ver más adelante, no hay un antiviral o un tratamiento específico, algún fármaco que dar específicamente, sí sabes a qué te enfrentas y con qué debes de tener cuidado, ¿bien? Y terminando las particularidades y lo que quiero darles a conocer de estas tres infecciones, dengue, chikungunya y Zika, quiero también puntualizar datos importantes acerca de la fiebre, ¿no? La fiebre, que es un síntoma, un motivo de consulta, tanto en servicios hospitalarios como en servicios de consulta externa. Es un tema o algo de lo que se aqueja y se platica entre personas. Es de lo que más se habla. Al día de hoy todavía se optan, no nada más en población general, sino también en trabajadores de la salud, se optan por las recomendaciones quizás no las mejores o las más útiles. Y al día de hoy estamos que eso es otro mensaje, estamos en un punto del cuidado de la salud y sin duda alguna en tiempos post pandemia, donde pues nos vemos ya forzados a medir, a diagnosticar todo lo que se pueda, ¿no? Las bases médicas antes hablaban y está bien, o sea, no quiere decir que estén mal, pero con todo lo que después de la pandemia se aprendió, se dejó ver, se conoció todo lo que avanzó en tecnología,
nos dice que pues ya no puede ser la misma recomendación de que la mayoría de las infecciones virales, sí, la mayoría van a salir adelante, eso hay que estar seguros. Van a salir adelante con poco tratamiento, el cuerpo de la mayoría de las personas va a hacer lo suyo, va a limitar a la mayoría de los virus y lo único que hay que dar es tratamiento de soporte, mantenerse bien hidratados, bien alimentados, pero hay que saberlo, hay que estar seguras frente a qué microorganismo estamos y sobre todo la interacción que va a tener con ese paciente o esa paciente, ¿no? Se puede agravar, se puede deteriorar, si no, en qué parte de la infección, si ese es el caso, lo estoy diagnosticando. Y recordar que no toda la fiebre es significado o sinónimo, perdón, de infección. Entonces, quiero hablarles de la definición, o sea, que es una enfermedad transmitida por vector. Ejemplos hay muchos, pero los que más conocemos el vector se refiere a seres vivos, o sea, animales que en este caso los más comunes son insectos, o sea, garrapatas, moscos, moscas. Hay enfermedades que incluso transmiten los caracoles, o sea, hay muchos otros animales que a su vez acarrean microorganismos y no todo es hablar de virus, también hay infecciones por vector que transmiten bacterias, parásitos, bien. Puse aquí algunos ejemplos, ¿no? La enfermedad de Lyme, que es causado por la bacteria Borrelia burgdorferi, hay varias borrelias, ¿no? Pero lo transmite una garrapata, pica la garrapata, inocula la bacteria, y el parásito de la enfermedad de Chagas, que es el Trypanosoma cruzi, por la picadura de una chinche, bien. Ya no se diga el dengue, chikungunya y Zika, que son transmitidas por el mismo mosquito, bien, curiosamente, y tienen un comportamiento muy común, sobre todo en los primeros días, y eso puede dificultar el diagnóstico, bien, como se puede confundir el comportamiento clínico entre ellas, pues, las manifestaciones clínicas de cada uno de los virus. Ya después, y lo vamos a ver más adelante, hay quien tiene afección causa conjuntivitis, hay quien la fiebre es un poco más alta, hay quien afecta más a las articulaciones, y es donde pues uno puede orientar más el diagnóstico, pero también hay dentro de las pruebas, sobre todo de anticuerpos, dengue y Zika se pueden confundir porque pueden hacer algo a grosso modo, lo explico, de reacción cruzada. Entonces, nos obliga todavía a tener mucha más sospecha diagnóstica y, como lo dije al principio de la plática, ninguna manifestación, ninguna fiebre puede ser ignorada o menospreciada. Estos virus son virus del tipo arbovirus, son transmitidos por los mosquitos o el mosquito del tipo de Aedes aegypti, que es el más común. También hay Albopticus, bien, no se tienen que grabar el nombre. Ahí puse una foto y o sea, es importante conocerlo porque muchas veces si uno lo ve, pues puede saber, y si uno recuerda que uno lo picó en una zona de riesgo de exposición, pues y días después se desarrolla fiebre, pues ya más o menos uno puede ir ligando las cosas y aproximar tanto uno como paciente, o si uno como médico pregunta esos datos, son de mucha utilidad. Pero bueno, los nombres son únicamente para que los conozcan. El mosquito es la mejor manera de reconocerlo, las patas largas y el punteado lineal blanco, bien. Es importante, hay algunos datos curiosos e importantes del virus, perdón, del mosquito.
pica cada tercer día, es lo que se tiene más o menos estudiado. Se sabe que pica en periodos del día, o sea, sobre todo en la mañana. No es un mosquito que se la pase picando inoculando y contagiando, enfermando a varias personas al mismo tiempo. Eso también es importante porque muchas personas que estuvieron en el mismo lugar desarrollan síntomas con días de diferencia, ¿no? Y muchas veces tienen la idea de que en el mismo momento el mismo mosquito los picó y pues no les hace sentido porque no van al mismo tiempo con los mismos síntomas. Y muchas veces esta dinámica de contagio, de inoculación, puede no ser como la lógica lo dictaría. Bien. Y puse esto de zonas tropicales, que es donde más lo podemos encontrar relativamente, porque han cambiado muchas cosas y tiene mucho que ver el cambio climático, el calentamiento global. Es antes, por ejemplo, en el estado de Jalisco, en Guadalajara, me tocó cuando era médico pasante de servicio social. Era una infección que no se conocía, de repente empezaron los casos a aparecer, no, climáticamente no se esperaba que hubiera en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, casos de dengue y hubo un estallido ahí de casos. Y así hay muchas en el país y en varias partes del mundo donde no se esperaba o no había en décadas, años anteriores, o era completamente extraño este tipo de infecciones y hablando específicamente de dengue, ya empiezan a aparecer y ya no es único o ya no son infecciones únicas del sur del país, donde son zonas francamente tropicales. Los cortes que se han hecho al 2021, del 2021 al 2023, el crecimiento de casos prácticamente en todo el continente fue del 118, 119% más. No nada más porque estén apareciendo más casos, sino porque ya también hay más capacidad diagnóstica, ya también se sospechan más, se conocen más, hay métodos diagnósticos para poder identificar cada uno de los virus y eso puede hacer que también, puede ser la razón por la que se encuentran más casos, pero de que el cambio climático tiene algo que ver, sin duda alguna, es de los factores más importantes. Lo que les decía hace un momento, cuadros clínicos muy parecidos en la fase inicial. Es importante la observación y estar pendiente de cualquier cambio en los síntomas o cualquier síntoma que se agregue. Es decir, no nos podemos quedar con lo que vemos en un enfermo en el primer día, sino hay que ir viendo cómo transcurre para poder hacer un diagnóstico más rápido y más certero. ¿Para qué? Pues para saber a qué nos enfrentamos, como se los decía hace un momento. Em, Se tienen también algunos factores asociados, estudiados, no son mandatorios, no son imperativos y únicos, pero se sabe que hay más contagios en mujeres, más en tez blanca, personas de tez blanca, y bueno, el bajo nivel socioeconómico escolar se asocia sobre todo a no conocer las medidas preventivas, ¿no? Los tres incuban entre los 3 días, que puede ser muy rápido, o sea, pica el mosquito y al tercer día ya se empiezan a desarrollar síntomas, o pueden tardar hasta 2 semanas en desarrollar síntomas. Ese es el tiempo de incubación. Se encuentran más o menos en el mismo tiempo los tres virus. Y bueno, importante también puntualizar que Zika se relaciona con el síndrome congénito, es decir, la transmisión que hay y la repercusión que hay en el feto en mujeres embarazadas. Por eso, no nada más Zika, sino las tres infecciones en mujeres embarazadas, no porque las tres causen síndrome congénito, sino porque pueden causar muchas complicaciones al embarazo, muchos problemas de coagulación, afectar el bienestar de la placenta. Es importante que mujeres embarazadas, y ese es otro de los mensajes, si son diagnosticadas con alguno de estos virus, ya no se diga más con infección por virus Zika, necesitan seguimiento muy estrecho, muy puntual.
Dengue y chikungunya es poco probable, hay casos reportados, pero nada como para decir que se transmite ya así, tomarlo como una regla, pero como se los decía hace un momento, no es lo único que puede complicar en el embarazo, sino afectar algunos otros órganos. Y el tratamiento es, ya lo veremos más adelante, el tratamiento es ir quitando los síntomas, evitar que se usen fármacos en exceso, el reposo, las medidas de soporte, ¿no? Pero es importante hacer diagnóstico lo más rápido posible. Y bueno, hay mucha información no hay todavía tiempos exactos para saber cuándo se van a contar o cuándo vamos a poder obtener vacunación de estas infecciones, pero se sabe que será pronto. Quiero también darles algunos datos curiosos de dónde sale, ¿no? Qué significa cada una de las palabras o de los nombres de las infecciones. Dengue, le decían ancestralmente o hacía referencia a que era una enfermedad causada por un fantasma. De repente el enfermo se deterioraba, tenía una fiebre quebrantahuesos, con mucho dolor, incapacitado para seguir haciendo sus actividades. Y ese es otro dato clínico de estas infecciones, que al principio puede irritar un poco la garganta, puede dar un poco de diarrea, porque la fiebre puede aumentar el tránsito del intestino y causar diarrea, y es donde te puedes confundir, pero no es una fiebre que apunte hacia algún foco o respiratorio, gastrointestinal, o como para poder decir, de ahí es la infección, y por eso antes le decían o creían que era una infección o un problema causado por un fantasma, porque no podían ubicar de dónde venía el problema. Chikungunya le dicen o hacen referencia a las personas que, como es el virus que más causa afección articular, o sea, hay artritis, artropatía por chikungunya, las personas pues caminan con dificultad, y a eso se refiere, personas caminando chueco, esa es la traducción. Y bueno, el bosque Zika en Uganda fue donde por primera vez se aisló el virus, por eso me nombré ese bosque es que le pusieron Zika, ¿bien? Y bueno, si se fijan, como se los decía hace un momento, ya no es, y esto es una imagen del 2020, ya no podemos esperar nada más en la zona sur del país los casos, ¿no? Si bien hay estados donde no sabemos si realmente es porque no haya, y es cierto, es poco probable que el clima sea propicio para que se desarrolle o el mosco cumpla su ciclo vital, adquiera el virus, inocule o contagie personas. Puede ser eso, puede ser que no se hicieron diagnósticos, ¿no? Pero sí se sabe, como se los dije hace un rato, del 2020 al 2023, hay otros países que estudian más porque su prevalencia, el número de casos cada año es mayor, pero los números se duplicaron, triplicaron, y con todos los factores que ya comentamos, cambio climático, capacidad diagnóstica, pero es para que se den una idea que prácticamente ya no es eh, propio o único del sur del país. Bien. Lo, lo decíamos hace un momento, la Aedes aegypti, el mosco que transmite las tres infecciones, pues bueno, está bien saberlo, pero lo importante es cómo diferenciarlos, ¿no? Y hay datos clínicos, o sea, si lo tuviéramos que puntualizar para que no se confundan, el dengue es el que más fiebre da, o las fiebres son más altas. El dengue es el que te da dolor detrás de los ojos, bien. Lo pueden hacer cualquier infección, cualquier fiebre puede dar dolor retrocular, y hay otras enfermedades que también lo pueden hacer, pero ese dolor retrocular y el dolor en toda la extremidad, no nada más en músculos, no nada más en articulaciones, sino es el que más dolor corporal da. Es cierto que chikungunya da más
afección articular. O sea, uno ve las articulaciones, una o varias del enfermo con chikungunya y se ve roja, se ve puntualizada que ahí está la afección, no en toda la extremidad. Tú ves a una persona con dengue y no le vas a ver todo un brazo inflamado, simplemente es el síntoma, es lo que siente los pacientes que lo padecen. Muchas veces el dolor o el malestar corporal sin fiebre, pues también puede ser. Pasan los días, se va quitando la fiebre y van desapareciendo la mayoría de los síntomas, pero ya no hay tanta fiebre y sigue habiendo mucho dolor muscular. Y bueno, importante, los tres pueden afectar la piel. De diferente manera. La afección más leve, más sutil, que muchas veces pasa desapercibida, lo da el dengue, bien. Tengo ahí algunas fotos representativas. El chikungunya y Zika dan, la afección puede ser mucho más marcada y sobre todo chikungunya da puede evolucionar algo o cambiar algo no más grave, sino que, bueno, eventualmente puede afectar otros órganos después de manifestarse en la piel, que es algo que se llama vasculitis, donde se inflaman vasos sanguíneos y, como se los digo, puede progresar a otros órganos. Y el virus del Zika da conjuntivitis, que es algo que el resto, si cuando uno tiene fiebre puede uno tener los ojos rojos, pero conjuntivitis, o sea, inflamada la capa más externa de los ojos, que dé mucha comezón, que dé mucha ardor ocular. Eso lo da primordialmente el virus Zika o la infección por Zika, ¿bien? Y la afección de la piel son lesiones mucho más marcadas, no necesariamente como la vasculitis que da chikungunya, que hay que vigilarla y que ver que no evolucione a otros órganos, ¿bien? Importante es que chikungunya puede dejar esa artropatía, esa artritis a tiempo prolongado, ¿bien? Y muchas personas van a consulta con el síntoma articular, se piensa que tienen artritis reumatoide, que tienen otro tipo de afección articular y resulta que no se liga con que habían tenido un cuadro con fiebre, hacía días, semanas antes, y bueno, eso puede ser útil o puede confundir el diagnóstico, pero a lo que voy es que puede causar la afección inicial los primeros días y dejar a largo plazo más síntomas, ¿no? Que se cronifique, probablemente no, pero sí puede ser el disparador para otras enfermedades. Cualquier infección viral, y eso cuenta para COVID-19, puede mover mucho el sistema inmunológico y detonar enfermedades relacionadas al sistema inmunológico, que hay muchas, ¿no? Y bueno, aquí en la foto de la parte superior izquierda, donde está un termómetro y en el pecho de un paciente del lado derecho, como si le hubieran marcado la mano, se fijan, apenitas se logra ver el rash, lo enrojecido, ¿no? Y como se los decía hace un momento, da mucha más elevación de la temperatura. Del lado derecho, en la parte superior derecha, está una foto de una imagen de conjuntivitis que hablando de virus Zika y mucho más marcado el rash, o sea, de la piel se llega a ser como una lija prácticamente. Pueden haber otras manifestaciones cutáneas, otras manifestaciones en la piel, pero son las más representativas o las más descritas, y en la parte inferior una artropatía, una inflamación, un tobillo inflamado con esa afección en la piel o manchitas rojas, que son las lesiones por vasculitis o purpúricas, y la afección de la articulación. Bien, como se los dije hace un momento, pueden compartir todos algunas de sus manifestaciones características, pero esto es lo que nos puede ayudar a diferenciarlos. El tratamiento
No hay todavía. Probablemente pronto se tenga el antiviral específico para cada uno, probablemente cubra para los tres, pero al día de hoy no hay todavía con qué combatirlo directamente. Bien. Es importante el reposo, mantenerse bien hidratados, hidratadas, alimentarse bien. Y alimentarse bien no significa comer desproporcionadamente o comer puros carbohidratos o estar comiendo azúcar, sino todo lo contrario. Hay que cuidar mucho lo que uno come porque puede ser determinante para cómo va a desencadenar o cómo va a hacer su función el sistema inmunológico. Es decir, con la alimentación podemos arruinar todo. Eso debe ser importante porque pocas veces se menciona o se voltea a ver. Y muy importante también, como se los decía al principio, si el paciente tiene fiebre, un poco de rash en la piel y por ahí hizo una evacuación diarreica, no hay que irnos luego con eso, hay que estar muy seguros, hay que ver cómo evoluciona sin perder el tiempo, ver que no haya manifestaciones de gravedad, porque tampoco si hay algún dato de gravedad, algún dato de inestabilidad, si se pone en riesgo la vida, no nos vamos a poner a ver qué es lo que pasa, sino todo lo contrario, se estabiliza y después se hace diagnóstico, pero tratar de ser lo más fijados posibles. La mayoría de los casos va a evolucionar favorablemente. Hay que estar muy pendientes de personas con factores de riesgo, o sea, personas que estén en quimioterapia, con cualquier tipo de inmunosupresión, personas muy mayores de edad o en las primeras etapas de la vida. Les decía que todas las mujeres embarazadas sí o sí deben de tener control estricto, o sea, no deben de al menos ser revisadas, depende cómo lo establezca el obstetra de alto riesgo, pero debe de ser una revisión constante, sistemática y mucho más a detalle. Bien. Todas las personas de alto riesgo, y no necesariamente significa estar hospitalizados, pero sí deben de llevar seguimiento más estrecho de lo habitual. Y bueno, el de inicio, evitar el uso de antipiréticos diferentes al paracetamol, o sea, hay que no llegar y tomarse unas aspirinas o ir por el ibuprofeno, sino esa es la importancia de tener diagnóstico y sobre todo en dengue por el riesgo, el aumentar el riesgo de hemorragia, bien, o de afectar el sistema de la coagulación con fármacos antiinflamatorios, o sea, el paracetamol es el que menos puede afectar en ese sentido. Es cierto, aunque se metaboliza en el hígado, si uno no rebasa las dosis recomendadas, las dosis tóxicas, puede ser un fármaco de seguridad y los otros, sobre todo la aspirina, pueden afectar, o sea, pueden alterar la función del hígado y sí pueden llegar a causar o llegar a casos de falla hepática, ¿bien? Entonces hay que tener mucho cuidado y lo podemos tener más si tenemos diagnóstico. Y bueno, la artropatía por chikungunya, como se los dije hace un momento, se debe diagnosticar y tratar a tiempo para que se pueda acortar el tiempo de enfermedad. No hay que olvidarnos de las recomendaciones generales, ambientales, evitar el agua estancada, sobre todo, tener eh, o propiciar las campañas para que no exista viabilidad para el mosquito y eso es directamente relacionado, esas medidas son directamente relacionadas, más las medidas gubernamentales que deben de haber, que lo hay en manuales, eso está muy claro de cómo cuidar eh, cada uno de los ambientes que hay, zonas más boscosas, lagos particulares, albercas, todo eso se debe de llevar al pie de la letra. Y bueno, como se lo dije también hace un momento, a hablar de fiebre, la fiebre, pensamos que la fiebre es el problema, pero se los adelanto que el problema es saber de dónde viene la fiebre. Ese es el verdadero problema, ¿no? La fiebre muchas veces lo que hace que el cuerpo más rápido mate microorganismos es gracias a la fiebre. La fiebre puede ser tiene más efectos benéficos en quien no deteriora, porque si hablamos de una persona con problemas cardíacos crónicos, con mucha afección de las coronarias, estar
2 horas con fiebre muy alta, el corazón muy acelerado, claro que puede traer efecto deleterio, pero en general la fiebre es uno de los sistemas, y no les puse esta imagen para que se la aprendan, ¿no? Sino para que vean todo lo que hay detrás de la fiebre, de los síntomas, y es un sistema de alarma de lo más sofisticado, útil que tiene el cuerpo humano. Y debe de ser eso. Cuando veamos la fiebre, nunca se debe subestimar, siempre se debe saber de dónde viene para poder tomar control de la situación. No es lo mismo la fiebre por una infección de garganta, que muchas veces hay sobrediagnóstico, a todo se le quiere ver cada infección de garganta y resulta que no. Y les adelanto que entre más nos alejemos, es decir, entre más adultos seamos, menos probabilidad hay de que la fiebre y algo que pudiéramos sentir respiratorio en la garganta sea infección de garganta. Se los dejo también como tip clínico, y eso no lo digo yo, está puntualizado en muchas de las escalas que se usan para poder saber si una persona lo que tiene, adulta, lo que tiene es infección de garganta o no, y tomar la decisión de dar antibióticos antes de hacer cultivos o estudios, que al día de hoy hay muchos, hay estudios muy rápidos, no necesariamente costosos, para saber si el problema es bacteriano o no, aunque no se le pueda apellidar en el momento, pero sí poder decir, ok, te voy a dar un antibiótico con la mayor certeza de que el problema no es viral, sino bacteriano. Entonces, como se los dije, han cambiado mucho las cosas, y al día de hoy lo que hay que hacer es diagnóstico. Pero la fiebre, primero hay que saber que es normal, ¿no? Y por los textos más importantes, los textos que mandan hablando del cuerpo humano, dicen que la temperatura normal va de los 36, uno puede variar, depende de donde lo busquen, donde lo lean, hablando de grados Celsius, en 36,1 a 37,1, o sea, de manera general, entiendo que a diferentes edades puede haber diferentes rangos de normalidad, pero un cambio en la temperatura, que eso es otro de los puntos que les traigo ahí más adelante, un cambio en la temperatura con síntomas acompañantes, es decir, quien tiene 37,1 a cualquier edad con escalofríos, ya algo no anda bien, algo hay que voltear a ver, ¿no? Y sobre todo si el cambio fue muy rápido, bien, o sobre todo si el cambio es en horas del día donde no esperamos que la temperatura sea más alta. Acabando la tarde, empezando la noche, es donde la temperatura puede andar en los 36,9, 37. Si nos tomáramos la mayoría aquí en situación, estando sanos, nos tomamos la temperatura, podemos ver que a esa hora tendremos un poco más alta la temperatura, sin síntomas acompañantes, ¿no? Sin sentirse mal o sentirse que a uno le está subiendo la temperatura. Pero lo más importante es eso, síntomas acompañantes. Cambió la temperatura y hay algún síntoma que esté avisando, importante voltear a verlo. Importante también saber con qué estamos tomando, y que lo que estamos usando para tomar la temperatura verdaderamente sirve. Bien importante saber si le tomamos la temperatura tanto con el termómetro del infrarrojo en la frente, o una persona que sudó, y si le ponemos el termómetro en la axila, van a dar cifras más bajas, y no necesariamente porque el centro del cuerpo ya haya regulado la temperatura, sino que es donde lo estamos tomando. Es cierto que entre más nos metamos al núcleo, a la zona central del cuerpo, y eso, por ejemplo, un termómetro esofágico que usamos mucho en cuidados intensivos, nos da lecturas mucho más confiables y continuas, certeras o lo más real de temperatura corporal. Pero bueno, no siempre va a ser así, y importante es que si lo vamos a tomar, lo hagamos bien, ¿no? Y si no, pues pedir ayuda, que alguien que tenga capacidad de tomar bien el signo vital nos pueda apoyar. Nunca es normal la fiebre, importante también, nunca es normal, ni una fiebre por crecimiento en los niños, podrá no significar gravedad, sí, ni complejidad, claro, pero nunca es normal. Y eso es otro punto que me gustaría que se queden. Siempre hay que ponerla en contexto, la temperatura, o sea, por sí misma, la fiebre, hipotermia nunca van a ser
un diagnóstico, son manifestación de algo que está sucediendo anormalmente como diagnóstico definitivo o no. Pero siempre hay que ponerla en contexto, nunca hay que subestimarla o menospreciarla. En personas vulnerables, y ahí sí puede, no se trata de por vigilar o en lo que se hace diagnóstico, dejar que una persona se deteriore por la fiebre. Y la fiebre que deteriora es también un dato importante. No es lo mismo quien tiene fiebre, se siente muy apagado, si es alguien que no comunica, personas muy mayores o niños, niñas pequeños, y se quita la fiebre y mejoran, están como si nada, eso es un dato a favor, pero quien aún quitando la fiebre sigue con algún dato de deterioro, muy importante porque nos está avisando que es una fiebre compleja y que hay que voltear a ver qué es lo que está pasando con rapidez. Y bueno, siempre pensamos en la cosa de las convulsiones, pero no es lo único. Como se los decía hace un momento, el corazón, la respiración, hay muchos otros órganos que la fiebre puede deshidratar y que pueden deteriorarse por estar con la temperatura elevada independientemente de su causa. No hay que olvidarse de la hipotermia, eso también es muy, muy importante. La hipotermia, inclusive, pues cuando uno va y en los establecimientos donde hay termómetros, como era regla antes, te toma la temperatura, el termómetro, 34,6 y temperatura normal, nada más porque no es fiebre, ya uno no se alarma. Y entiendo, eso generalmente es un método muy inexacto para tomar la temperatura, pero cuando vemos hipotermia en una medición bien hecha, casi nunca le hacemos caso y como lo puse en la diapositiva, puede inclusive traducir más gravedad porque habla de la respuesta de esa persona, ese microorganismo es muy deficiente a lo que debería de responder como fiebre. La fiebre no significa falta de antibióticos, eso es importante. El instinto cuenta mucho, sí es cierto, o sea, inclusive es mejor hacer caso de uno como propiamente quien lo esté padeciendo, cuando es en el caso de un segundo o tercero como familiar, si algo nos llama la atención hay que hacer caso de ello, ¿no? Hay recomendaciones para nosotros los médicos que nos dicen si la familia algo la alarma, veamos, hay que usarlo como herramienta diagnóstica. Se puede echar mano de la apariencia de quien la padece. Si algo si el paciente o la persona no se ve bien, también hay que hacerle caso, ¿no? Y como les decía hace un momento, la variabilidad de la temperatura puede ser que hacía una hora estaba en 36,5 y no tiene que estar en 36,5, pero si vemos de ahí a 37,1 y hay algún síntoma acompañante, algo no anda bien, aunque 37,1 siga siendo un límite aceptable. La fiebre por sí misma no es una urgencia, lo urgente es conocer la causa y si está repercutiendo, ¿no? Y bueno, para concluir, y me gustaría mucho escuchar sus dudas y comentarios, la fiebre siempre debe ser estudiada. Importante identificar microorganismos si la causa de la fiebre es infecciosa, bien, si es por una infección. Evitar la automedicación suena muy repetitivo, pero debe de ser tomado cada vez más en cuenta y el abuso de antibióticos, se los digo desde la parte médica, complica mucho, es decir, trunca lo que uno podría optar como estrategia terapéutica cuando alguien ya usó antibióticos que no nos sirvieron, pero sí nos limitan para poder seguir usando otros o los del mismo tipo de antibióticos, pero en el momento exacto. Bien, tampoco hay que retrasar el uso de antibióticos. Si es una persona con deterioro, con la presión baja, y no digo que se automediquen, pero sí hay que ir ya enfocados a deterioro con sospecha de infección, se da el antibiótico en lo que se investiga qué está pasando y ya después se puede quitar, ¿no? En caso de que no. Pero también es importante, así como hay mucho mensaje de no abusar de los antibióticos, también debería haber de no retrasar su uso, porque muchas veces pasa. No olvidar que las causas de infecciones o las causas infecciosas olvidadas, es decir, infecciones que muchas veces no volteamos a ver y lo hablamos en las primeras 3 virales, hay que siempre sospecharlo. Y bueno, la fiebre, como se los decía hace un momento, hay que ponerla en contexto. Para cada persona, la fiebre, aunque todos en algún momento de la vida la padezcamos, nunca va a ser la fiebre igual para todos. Bien.
Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier duda. Marco, muchas gracias. Muy interesante toda la información que nos has compartido, sobre todo porque es algo que a veces, sobre todo cuando es una infección de este tipo, cuesta mucho trabajo el diagnóstico, ¿no? Sí. Aquí yo quisiera hacerte algunas preguntas que me llegaron. Una dice, ¿es posible contagiarse de estas enfermedades en una ciudad como la Ciudad de México? No, no hay reportes todavía de casos. Es cierto que aquí se pueden diagnosticar muchas de ellas, porque como lo dije al principio de la plática, la fiebre, de hecho siempre es un capítulo médico, la fiebre en el que en el viajero, ¿no? En el que regresa de viaje. Aquí estamos obligados a hacer muchos diagnósticos, aunque propiamente no sea aquí el contagio, pero el Estado de México ya tiene dengue nativo. Morelos está, ¿cuándo? Y yo pienso que todos en algún momento vamos al estado de Morelos, casi siempre por cosa de vacaciones. Entonces, diagnósticos se van a hacer muchos y no por estar en la Ciudad de México, no necesariamente nos vamos a contagiar aquí, pero sí se diagnosticará muchas veces aquí en la Ciudad de México. Sí, me llamó mucho la atención que Morelos tiene las tres. Exacto, exactamente. Y muchos, si se buscaran más, probablemente encontrarían más casos. Oye, otra pregunta. Bueno, como estas infecciones o estas son contagiadas por el mosco, la pregunta es, ¿los repelentes sirven? Sí, sí, y ¿Y ayudan a prevenir la picadura de los moscos? claro, o sea, los repelentes son de las mejores estrategias, es de lo más útil que hay. Hay de repelentes a repelentes. Hace poco me preguntaban de, bueno, la cuestión ecológica y no me gustaría adentrarme en eso, pero los repelentes sirven y eso debe estar dentro de las medidas que no pueden faltar. Y pues sí nos preguntan que cuál es el más efectivo. Mira, cualquiera que tengamos a la mano, el chiste es el estarlo usando constantemente. También. El, hay otras cosas que sí te puedo decir, por ejemplo, la recomendación de tomar vitaminas para cuando uno sude, por ahí eliminar y que el olor es ahuyente al contenido del sudor, ahuyente al mosco. Hay cosas que se han recomendado mucho, traspasan inclusive de manera generacional, pero a veces no funcionan porque no todos excretamos lo mismo por el sudor, ¿no? Digamos, de las marcas convencionales, el chiste es estarlo usando constantemente. El rociarse debe ser aproximadamente cada hora. Sudas, se te borra, te pasas alguna prenda, hay que volverse a rociar, bien. Entonces es el uso constante, la mejor recomendación. Ok. Otra pregunta, se habla de los charcos y el agua, tú mencionaste los lagos. Tiene que ser realmente qué tipo de charco, dónde tienes que ser más cuidadoso con este tipo de insecto, ¿no? En un lago, en un río. Mira, entre más estancado esté, yo te puedo decir del lago de Tequesquitengo, que a lo mejor quien nos está escuchando y que no sea o no viva por aquí, pero de ahí salen muchos casos, he visto muchos. Ya prácticamente es mandatorio quien anduvo por allá y tuvo fiebre, estar muy seguros que no sea dengue específicamente lo que están padeciendo, pero no es lo único, o sea los lugares que tienen llantas sin la cámara, llantas de autos que se decanta, cae en la parte de abajo un poco de agua, puede ser suficiente, floreros, macetas, pero entre más estancado esté, más propicio es para que el mosquito cumpla todo su ciclo. Eh, Hoy una pregunta, ¿todos los moscos de este tipo transmiten enfermedad o puede ser que está el mosco y no todos son vector? Esa es una muy buena pregunta, porque o sea, el mosco puede no siempre que esté vivo, aunque vive en un mes más o menos, no siempre va a tener en su interior al virus.
Ok. No siempre. Y los que más se sabe de todo, porque hay de ahí subfamilias de los Aedes, pero Aegypti albopticus son los que cuando pican con el virus en su interior, en el abdomen, van a causar enfermedad, pero no siempre lo portan, no siempre lo tienen. Esos son, otra pregunta, preguntan del el Anófeles del paludismo, ¿es de esta misma familia o es diferente? Es diferente, es Ok, diferente. Tiene también capacidad de vector, pero es diferente. ok, ok. O sea, no, ese no se encuentra en estas mismas zonas, digamos. Digamos que también de zonas tropicales, pero más específicas. O sea, necesita algunos otros factores ambientales. No es tan fácil ni viable de que en cualquier zona tropical esté el anófeles, ¿no? Ok. Necesita, y es nativo no se ha esparcido todavía. Probablemente si el cambio climático sigue, empezaremos a ver anófeles en donde no esperábamos. De hecho, me preguntan también que la malaria, que sí hay malaria en México. Mira, no se tiene tan estudiado. Sí hay casos reportados y te voy a decir probablemente por qué no se tiene tan claro la prevalencia porque no se busca intencionadamente. O sea, son pocos los centros y los médicos que dentro de todo su abordaje diagnóstico buscan a la malaria. Capacidad de sobrevivir aquí en el país, en zonas específicas, sí la hay casos reportados, bien, pero no se tiene todavía visto de dónde de ahí sale o de ahí va a estar saliendo y de ahí es donde más hay que cuidarse. Hay que recordar que se necesita, o sea, para el contagio, la interacción del ser humano que lo va a tener y se necesita cierta predisposición genética. No todos los que tengamos contacto vamos a contagiarnos inmediatamente con ese tipo de microorganismos, ¿no? Se necesita cierta predisposición genética. Ok, ok, qué interesante. Eh, una pregunta más. Sí. Eh, si me dan, si me contagio de cualquiera de estas enfermedades, puedo contagiar a alguien más? Mira, la mayor información y recomendación que hay es a través del mosco, al que se le ha atribuido con riesgo, o sea, sí está como recomendación, aunque no está completamente comprobado el riesgo de transmisión sexual, es con el virus Zika, es del que más se tiene información en relación a ello. Como también se los decía hace un momento, no necesariamente uno se va a contagiar en el mismo momento y con el mismo mosquito, hablando de dengue, aunque uno se contagie en la misma ciudad, en el mismo lago, pueden ser moscos diferentes. Hasta el momento es la manera en la que más se sabe que hay transmisión, y hablando de Zika, probablemente transmisión sexual. Ok, ok, qué interesante. Oye, Marco, pues agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo tu información. Muy interesante esta plática. La dejamos, esta grabación la reproducimos en nuestro Facebook, también para que la gente en nuestra página web y en nuestro Facebook, para que si alguien no pudo estar hoy en vivo, la puedan ver en on demand, ¿no? La verdad es que muy interesante y muy agradecidos por tu tiempo y por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Jorge. No sé si pudieras decirnos dónde te pueden encontrar por si alguien necesita contactarte o alguien te quiere mandar un mensaje, ¿dónde te Claro. pueden contactar? Claro, con todo gusto. Mira, les voy a dar la línea que tenemos 24 horas y para cualquier urgencia. Se los voy a repetir dos veces. Es 55 29 22 54 91. 55 29 22 54 91. Mi teléfono con todo gusto. Hay veces que sí me tardo un poco en contestar, sobre todo si estoy ocupado, pero es el 55 43 37 60 14.
55 43 37 60 14 y nuestras redes sociales, que es importante que sepan, somos un equipo multidisciplinario, son Metamedic MX, ¿no? Ahí nos pueden encontrar. Mucha de la actividad también la tenemos en Ángeles Santa Mónica, como lo dijeron en el anuncio principal, pero prácticamente estamos a sus órdenes donde lo necesiten. Ok, sí, Ángeles Santa Mónica, muchas gracias a la maestra Igna Reza, que nos hizo favor de ponernos en contacto contigo. La verdad, muy interesante la plática y muy buena tu información. Y es un gusto conocerte. Eh, y bueno, esperemos que haya una siguiente oportunidad. Te agradezco mucho y pues buenas noches. Buenas noches, Jorge, que descansen, muchas gracias y cuídense mucho. Gracias, Marco Porras, muchas gracias. Bye, bye. Bye. Gracias por acompañarnos al Chat Médico Prevem. Te recordamos que este se realiza de enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, por las plataformas Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevem.